Buenos días, mi nombre es María Fernanda Benavides, residente de primer año de la especialización de pediatría de la Universidad de Caldas. El tema que vamos a revisar es fisiología de la obesidad. Los objetivos van a ser conocer los aspectos clave de la obesidad en niños, sus implicaciones y riesgos para la salud, y además identificar los diferentes determinantes de la obesidad para comprender la dificultad de su tratamiento. Para la búsqueda de la evidencia se tuvieron en cuenta revisiones secundarias. La primera es una publicada por la Sociedad Científica de Endocrinología en el año 2017, un artículo publicado en el Reino Unido del año 2015, también un artículo publicado en el año 2019 sobre fisiopatología, etiología y consecuencias médicas de la obesidad, un artículo del año 2017 de la Revista Chilena de Nutrición, finalmente un artículo del 2012 que nos habla sobre el tejido adiposo y sus funciones. Cuando pensamos en obesidad, lo primero que se nos viene a la mente es que hay una alteración entre el balance de aporte y gasto de energía. Una de las definiciones encontradas es que es una enfermedad crónica multifactorial que se caracteriza por la existencia de exceso de grasa corporal que constituye un riesgo para la salud, porque predispone a desarrollo de enfermedades como diabetes, hipertensión, cardiopatía y cáncer. Aumenta considerablemente la morbimortalidad, además de la discriminación y la estigmatización social. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como obesidad en los niños menores de 5 años un peso para la talla mayor a 3 desviaciones estándar y en los niños de 5 a 19 años un índice de masa corporal para la edad mayor a 2 desviaciones estándar para la edad según los patrones de crecimiento infantil establecidos. En la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia, ENSIN, realizada en el año 2015, se dividió la población pediátrica en 3 grupos. En el grupo de los 0 a los 4 años se encontró que el exceso de peso, que incluye tanto sobrepeso como obesidad, aumentó del 4.9% en el año 2010 al 6.3% en el año 2015, correspondiendo al parámetro internacional de Sudamérica de alrededor del 7%. Para el grupo entre los 5 y los 12 años, el exceso de peso aumentó del 18.8% en el año 2010 al 24.4% en el año 2015. También se encontró que el uso de pantallas, que es cualquier actividad sedentaria que incluya el uso de computadores, tablets, celulares o videojuegos o televisores, afectaba a 7 de cada 10 niños en el área urbana y a 5 de cada 10 niños en el área rural. Para el grupo de los 13 a los 17 años se encontró que 1 de cada 5 niños tenía exceso de peso, es decir, el 17.9%. En cuanto al uso de pantallas, se encontró que 8 de cada 10 niños le dedicaban por lo menos 2 horas al día al uso de estos dispositivos. Este hallazgo, al igual que en la población escolar, es mayor en los estratos socioeconómicos altos. El tejido adiposo se ha considerado de forma errónea como solamente un depósito de grasa. Sin embargo, tiene distintas funciones y componentes. Existen 2 tipos de tejido adiposo, el blanco y el pardo. El tejido adiposo blanco en el ser humano realmente es de color amarillo, debido a los pigmentos liposolubles de carotenos que se concentran en él. Contiene triglicéridos y su principal función es el almacenamiento de energía. En el ser humano, el tejido adiposo blanco es mayoritario. Desde el punto de vista histológico está compuesto por adipocitos, pero también por fibroblastos, macrófagos, células sanguíneas y endoteliales. Estas células componen lo que se conoce como la fracción estroma-vascular del tejido adiposo, donde también se encuentran las células madre adipocíticas, que son células pluripotenciales capaces de transformarse dependiendo de la señal que reciban, es decir, el preadipocito puede convertirse en adipocito según el estado y el balance energético. El tejido adiposo pardo o marrón, como también se conoce, se encuentra en los humanos pero tiene su mayor relevancia en los mamíferos que hibernan. Debe su aspecto a su alto contenido de mitocondrias y citocromos y desempeña una función termogénica. En el ser humano, el tejido adiposo pardo está bien desarrollado en los recién nacidos, en quienes podría tener una función de protegerlos de una posible agresión térmica. Se había pensado que el tejido adiposo pardo solamente se encontraba en los recién nacidos y en los lactantes menores. Sin embargo, se ha encontrado tejido adiposo pardo disperso en el tejido adiposo blanco de los adultos. El tejido adiposo se ha considerado durante mucho tiempo como una reserva pasiva, pero ahora se sabe que por el contrario es una célula con un metabolismo muy activo. En la actualidad el adipocito se considera una célula productora de hormonas.
Estas moléculas secretadas por el tejido adiposo van a intervenir en múltiples procesos fisiológicos. Se van a denominar adiposinas o adipocitocinas y ejercen una función endocrina, paracrina o autocrina. Entre estos se destacan la leptina, que hablaremos más adelante, también el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 8 y 6 relacionados con estados proinflamatorios y también el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, que está aumentado en la obesidad y posee un papel protrombogénico al inhibir la fibrinólisis. Los adipocitos pueden desarrollarse por dos procesos, por hipertrofia, es decir, aumento de tamaño, o por hiperplasia, es decir, aumento en número, que es el mecanismo en niños y adolescentes. El niño que tiene sobreingesta también puede tener desarrollo por hipertrofia. En el adulto, el número de adipocitos permanece estable, por eso es tan importante la prevención de la obesidad en la infancia, ya que en el adulto una pérdida significativa de peso disminuye el volumen, pero no el número de los adipocitos. En un primer momento, el desarrollo por hipertrofia se considera necesario. El problema surge al perpetuarse esta situación, ya que compromete la integridad del adipocito. Un adipocito hipertrofiado tiene alteración en su comportamiento metabólico, presenta disfunción en su actividad, disminución de la sensibilidad a la insulina, aumento del estrés, aumento de la autofagia, la apoptosis, lo que va a perpetuar la inflamación de los tejidos. Para lograr entender la patogénesis de la obesidad, es necesario integrar factores genéticos, epigenéticos, moleculares del desarrollo del comportamiento y ambientales, también los socioeconómicos. Además, disciplinas que incluyan la neurociencia del comportamiento alimentario, la psicología de la recompensa alimentaria, el impacto metabólico de algunos nutrientes específicos y también cambios en la actividad física. Por todo lo anterior, aún con todos los estudios, a diferencia de los otros trastornos endocrinos, hay una comprensión muy limitada de la patogenia de la obesidad, lo que hace tan difícil su tratamiento. Lo primero entonces va a ser revisar la homeostasis energética y el control fisiológico de los depósitos de grasa corporal. Si partimos desde el nivel más básico, encontramos que las calorías se consumen en cantidades que exceden el gasto energético. Sin embargo, la evidencia indica que se requieren procesos mucho más complejos que la acumulación pasiva del exceso de calorías, es decir, es un proceso de alta complejidad. Los humanos tienen una fisiología evolutiva, es decir, la predisposición a conservar la grasa como un factor de supervivencia. Las personas tienden a defender la composición corporal lograda. Una pérdida de peso inducida por restricción calórica lo que haría es aumentar el impulso para comer y favorecer la recuperación del peso perdido. Este proceso puede persistir durante años hasta que las reservas vuelvan a la línea de base. En el caso contrario, los sujetos de peso normal que se someten a sobrealimentaciones forzadas de forma experimental, lo que se ha visto es que hay un aumento del gasto de energía y una disminución del apetito, tratando siempre de volver al estado basal. La leptina es una hormona que circula en concentraciones proporcionales a la grasa corporal, es decir, entre mayor cantidad de grasa corporal, mayor cantidad de leptina circulante. Desempeña un papel muy importante en la obesidad y en la homeostasis energética. La mayoría de los individuos que son obesos van a tener mayor cantidad de grasa corporal, por lo tanto, mayor cantidad de leptina, lo que no explicaría por qué no cumple su función. Es aquí donde surge la teoría de resistencia a la leptina, es decir, se necesitarían niveles suprafisiológicos de la misma en plasma para poder superar la resistencia del tejido. Sin embargo, esto aún no es claro y todavía se encuentra en estudios. Primero, porque no existe una definición uniformemente acordada para la resistencia a la leptina. Segundo, la presencia de hiperleptinemia per se no se puede explicar como una resistencia como tal. Y tercero, porque la concentración de leptina en la circulación necesaria para participar completamente en la respuesta del sistema nervioso central probablemente va a diferir entre los individuos según la influencia de la genética, el desarrollo y también posiblemente por la dieta. Lo que sí se ha encontrado es que el papel de la leptina puede estar más relacionado con la prevención de la pérdida de la grasa corporal comunicado al cerebro como una disminución de la señalización de leptina que con la defensa contra su aumento. Esta teoría sostiene entonces que los circuitos de leptina son más sensibles a su disminución que a su aumento. En cuanto al papel de la insulina y la dieta, varios investigadores han propuesto que el efecto de los componentes específicos de la dieta sobre la secreción o acción de la insulina contribuye a la patogénesis de la obesidad a través de los efectos en el depósito de calorías en los adipocitos en lugar o además de los efectos sobre el balance energético en sí. Esencialmente, los azúcares se proponen para promover la hiperinsulinemia,
que a su vez conduce a la glucosa y a los ácidos grasos hacia el tejido adiposo. De esta forma causaría obesidad por efecto directo sobre el adipocito, que favorece el depósito de grasa con la reducción de los sustratos metabólicos disponibles, lo que estimularía la ingesta convirtiéndolo en un círculo vicioso. Las diferencias en la composición de la dieta aún no han demostrado de manera convincente que causen diferencias en la composición corporal. Esto no quiere decir que las dietas no predispongan a la obesidad, pero es probable que el mecanismo subyacente implique una ingesta excesiva de calorías. Aunque las variaciones en la composición de la dieta pueden afectar la palatabilidad y por tanto la alimentación motivada hedónicamente, sus consecuencias metabólicas siguen siendo controvertidas. En cuanto a la neurobiología de la homeostasis energética, desde hace más de 60 años se propuso que la masa de grasa corporal está regulada por un sistema de retroalimentación negativa. Esto sugiere que las señales circulantes informan al cerebro sobre la cantidad de combustible, digámoslo así, almacenado en forma de grasa. En respuesta, el cerebro va a realizar ajustes compensatorios, tanto como ingesta como en gasto de energía para mantener la estabilidad. Por eso, los estudios han tratado de identificar los neurocircuitos y moléculas de señalización que detectan, integran y transmiten información humoral relevante. En cuanto a los factores claves para la alimentación, es decir, por qué comemos, puede ser o por necesidad metabólica o por recompensa de alimentos. La necesidad metabólica es ese deseo de aliviar la incomodidad asociada con la disponibilidad inadecuada de nutrientes, y la recompensa de alimentos es la anticipación de una experiencia gratificante y el subsiguiente cumplimiento de esta experiencia. Para entender todo este sistema neurobiológico de detección, integración y transmisión, lo primero que tenemos que saber es que las neuronas más estudiadas en el comportamiento de la alimentación son aquellas que expresan el neuropéptido Y y la proteína relacionada con agouti, es decir, las AGRP, que van a ser antagonistas de la señalización de melanocortina. Las AGRP se ubican en el área del hipotálamo conocido como núcleo arqueado. Se activan en condiciones de balance energético negativo, es decir, de ayuno. Cuando se activan, aumenta el impulso para comer. Se ha demostrado que su activación cesa solamente con ver los alimentos antes de iniciar a comer. Teóricamente son inhibidas por la leptina. Por otro lado, están las neuronas que expresan propio melanocortina, es decir, la POMC, con estimulación de receptores de melanocortina generando un efecto anorexigénico, disminuyendo la ingesta de alimentos. Por esta razón son objetivo de fármacos anorexigénicos. La leptina estimula las POMC y de esta forma se frena la ingesta. En resumen, si hay ayuno, la POMC está inhibida y la AGRP está aumentada y de esta forma se estimula la alimentación. En cuanto a los elementos periféricos, entonces cuando hay comida va a haber una inducción de péptidos derivados del intestino, como el péptido similar al glucagón tipo 1 y la colecistoquinina, que van a promover la saciedad con un circuito sensorial visceral por neuronas aferentes vagales. Son los que le van a avisar al cerebro que ya hay comida y que puede cesar el impulso de alimentación. Por su parte, la grelina es una hormona secretada por el estómago en respuesta a la disminución de glucosa, es decir, va a estimular la ingesta de alimentos. Por lo tanto, la grelina activa las AGRP para que se dé todo el proceso de alimentación. También se ha encontrado que el péptido relacionado con el gen del calcio en el núcleo parabraquial es activado por estímulos como distensión gástrica, el péptido similar al glucagón tipo 1 y la colecistoquinina, es decir, mecanismos implicados en la saciedad, lo que causa una anorexia de inicio rápido. Cualquier alteración en las vías previas que acabamos de revisar va a predisponer a la obesidad. Pasando entonces a la parte de consideraciones del desarrollo, encontramos que los tipos básicos de regulación de la alimentación están presentes desde el momento del nacimiento, van a hacerse más complejos hacia la adolescencia. La ingesta se suprime ante la distensión gástrica desde el primer día de vida, pero los circuitos que integran y transmiten la información sobre disponibilidad de reservas de energía se desarrollan hasta antes del inicio de la alimentación complementaria. Las proyecciones del núcleo arqueado van a estar hacia la tercera semana. Entre el primer y el cuarto año de vida se va a establecer los patrones individuales de ingesta. Es por eso tan importante que en esta edad se establezca una dieta adecuada, porque esto es lo que va a comer el niño el resto de su vida, es decir, cuando se instauran sus patrones individuales de ingesta. Recordemos que cuando hablamos de tejido adiposo pardo, dijimos que su principal función era la termogénesis, muy importante en los neonatos y en los lactantes.
se localiza en el área interescapular, va a proteger al niño de cualquier pérdida de calor. Ya habiendo revisado previamente los componentes de la ingesta, pasamos a revisar los componentes del gasto energético. En cuanto a los determinantes del gasto, básicamente son tres: el metabolismo basal corporal, la actividad planificada y la no planificada de bajo nivel. Se ha encontrado que un desajuste entre la ingesta y el gasto de energía de solo el 3% puede resultar en cambios en el peso, es decir, en la predisposición de obesidad. A medida que aumenta el peso, también lo hace el gasto total de energía, para tratar de llegar siempre a esa situación de equilibrio. Sin embargo, en los sujetos sedentarios va a ser mayor la ingesta que el gasto. En estos sujetos, la pérdida de peso resultante de una ingesta calórica reducida, es decir, de dietas restrictivas, va a ser fuertemente asistida por la disminución del gasto de energía. Por otra parte, las intervenciones terapéuticas que aumentan el gasto de energía de manera suficiente para causar una pérdida de peso, eventualmente lo que harán es aumentar la ingesta de alimentos por respuesta compensadora. En cuanto a los otros determinantes de la obesidad, se ha demostrado que hay riesgo de 25 a 50% que la obesidad sea heredable. Los estudios actuales apuntan hacia la posibilidad de un genoma enriquecido por alelos ahorradores que van a conservar calorías. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los factores genéticos también tienen mucho que ver con la interacción con factores ambientales. En cuanto al peso materno, es muy importante, pues se habla mucho de la transmisión vertical del fenotipo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el peso del padre, que también puede tener influencia. Otros factores entonces van a ser los cambios en la dieta, los cambios en los estilos de vida que pueden predisponer al niño a condiciones de obesidad. En cuanto al papel del microbioma intestinal, se ha encontrado algo muy interesante. Los estudios han revelado que las bacterias intestinales de las personas obesas son capaces de recolectar mayor cantidad de calorías que en las personas con peso normal. Otro factor muy importante a tener en cuenta es la economía familiar, que es lo que nos va a decir cuál es el poder adquisitivo de la familia y qué tipos de alimentos va a consumir el niño. Tenemos que tener en cuenta que las dietas que son ricas en azúcares no son las más apropiadas para los niños, puesto que son densas en calorías, tienen mucho que ver con lo que hablamos previamente del depósito directo en el adipocito. Además son bajas en fibra. Recordemos que la fibra tiene mucho que ver con la parte de la saciedad y todas las funciones intestinales. Son bajas en otros nutrientes, por lo tanto no son aconsejables en la población pediátrica. Tener muy presente que, como vimos previamente, las dietas por sí solas no son para bajar de peso. Algo muy importante es que la actividad física en los niños se está perdiendo. Actualmente los niños, como vimos también, le dedican mucho más tiempo a las pantallas y ya no realizan actividad física. Por lo tanto, el fomento de esta es muy importante para su desarrollo y para evitar todas estas condiciones de obesidad. Finalmente, entonces podemos concluir que la obesidad abarca varios mecanismos para su desarrollo y no solo tiene que ver con el desbalance entre la ingesta y el gasto. Además, que conocer los distintos determinantes de la obesidad nos permite entender la complejidad de su manejo, siendo la edad pediátrica clave para evitar complicaciones futuras. Los invitamos a seguir visitando nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.